La vida en su inmensidad nos otorga un privilegio y una carga simultáneos, la libertad de definir quiénes somos. Sin embargo, en la travesía de la existencia, muchos optamos por el camino más transitado, el que está pavimentado con la aprobación ajena y delimitado por las murallas del miedo al juicio. Nos convertimos, sin darnos cuenta, en arquitectos de nuestro propio confinamiento, prisioneros voluntarios de un falso yo, diseñado para encajar, no para florecer. Esta segunda reflexión se adentra en el corazón de la lucha interna, que define nuestra madurez emocional, el enfrentamiento entre la necesidad visceral de ser auténticos y el terror paralizante a la desaprobación social. Descubriremos que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la audacia de mostrarnos al mundo en nuestra gloriosa y a menudo caótica incompletitud. Trae la prisión del falso yo, el costo de encajar. Desde la infancia, el ser humano aprende a negociar su identidad. Entendemos rápidamente que ciertas expresiones de nuestro ser son celebradas, mientras que otras son castigadas o ignoradas. Es aquí donde se inicia la construcción de la máscara social, un ego auxiliar que no solo presentamos a los demás, sino que con el tiempo confundimos con nuestra verdadera esencia. El falso yo es una obra maestra de ingeniería psicológica, meticulosamente diseñada para complacer, para evitar el conflicto y para garantizar nuestra permanencia dentro del grupo. Adoptamos opiniones que no poseemos, perseguimos éxitos que no nos apasionan y silenciamos voces internas que claman por ser escuchadas. La inautenticidad, aunque parezca un camino de menor resistencia, se convierte en el mayor desgaste energético de nuestra vida. Fingir ser algo que no somos es agotador. Es como correr una maratón con un disfraz que nos pesa y nos asfixia lentamente. El costo de esta falsedad es inmenso y se paga con la pérdida de propósito. En el primer texto, exploramos la necesidad de una brújula interna. Esa brújula se rompe cuando las decisiones se toman basándose en lo que deberíamos hacer para impresionar a otros, en lugar de lo que realmente anhelamos. La ansiedad, la frustración crónica y el sentimiento de vacío a menudo no son el resultado de no tener suficiente, sino de no ser suficiente en nuestra propia vida, habiéndola delegado a un personaje de nuestra invención. Para liberarnos, debemos primero reconocer y nombrar esa máscara. ¿A quién tememos decepcionar más? ¿A nuestros padres, a nuestros colegas, a nuestra pareja o a la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos? La autenticidad comienza con la honestidad brutal. Reconocer lo que simulamos y el miedo que lo sostiene. Tras el miedo como arquitecto, la batalla contra el juicio, el principal arquitecto de la inautenticidad es el miedo al juicio. Este miedo no es unitario. Es un dragón de múltiples cabezas que incluye 1. Miedo al fracaso. Si me muestro tal como soy y mi proyecto falla, el fracaso se sentirá doblemente personal. 2. Miedo a la soledad, rechazo. Si revelo mis vulnerabilidades o mis verdaderas pasiones, podrían juzgarme, reírse o peor aún, abandonarme. 3. Miedo al éxito inesperado. A veces tememos al éxito porque tememos a la visibilidad y a la presión que conlleva ser el centro de atención. Es fundamental, en el camino del crecimiento personal, dejar de ver el miedo como un enemigo a ser erradicado y empezar a verlo como un guía. El miedo es un detector de valor. Allí donde sientes más miedo, es donde reside tu mayor potencial de crecimiento, o la verdad que más necesitas expresar. El miedo te está señalando el límite de tu zona de confort, y cruzar ese límite es el único camino hacia la autenticidad. La clave en la gestión de las adversidad, como la mencionamos en nuestra primera reflexión, reside en transformar la relación con el miedo. No se trata de volverse valiente de la noche a la mañana, sino de practicar la acción a pesar del temor. Cada pequeña acción auténtica, una opinión honesta, un límite saludable establecido, un defecto reconocido, es un músculo que se fortalece y que disminuye la tiranía del juicio externo. Es un proceso de desensibilización. Exponerse al juicio ajeno para darse cuenta de que en la mayoría de los casos
La catástrofe que imaginamos es mucho peor que la realidad del rechazo. 13. La aceptación radical. Abrazando la incompletitud, aquí reside el núcleo de la paradoja. La mayoría de la gente piensa que ser auténtico significa ser especial o perfecto. Creen que deben pulir sus defectos antes de presentarse. La verdad es lo opuesto. La autenticidad es la aceptación radical de la propia imperfección, la incompletitud y la vulnerabilidad. Somos seres en construcción, obras en progreso. Una vida auténtica no es una vida sin errores, sino una vida donde los errores son lecciones valiosas y visibles, no vergüenzas a esconder. El coraje de ser incompleto implica vulnerabilidad. Es la capacidad de presentarse ante el mundo sin garantías. La vulnerabilidad es la cuna de la conexión humana. Como señalamos en el primer texto, las relaciones humanas profundas solo se construyen sobre la base de la verdad compartida. Las máscaras atraen a gente que ama tu máscara. La vulnerabilidad atrae a gente que ama tu alma. Decir no, límites. Una persona auténtica sabe dónde termina su responsabilidad y dónde comienza la del otro. Establecer límites saludables es un acto de amor propio y una declaración de los propios valores. Decir no a lo que te drena es decir sí a tu energía y a tu propósito. Integridad significa que tus acciones están alineadas con tus palabras y tus valores, sin importar el contexto. La integridad es el sello de la autenticidad y el pilar que sostiene la paz interior. Al abrazar nuestra incompletitud, nos liberamos de la constante necesidad de rendir cuentas a un estándar inalcanzable. Nos volvemos humanos y esa humanidad es magnética. Caos de autenticidad en acción. La ética del coraje. ¿Cómo se traduce esta reflexión en la vida diaria? La autenticidad no es un estado, es una práctica constante y una ética de vida que requiere coraje, especialmente en la era digital, donde el juicio es instantáneo y global. 1. Desastre de la comparación. La comparación es el ladrón de la alegría y el enemigo mortal de la autenticidad. Cuando te comparas, estás comparando tu verdad interna, tú detrás de escena, con la máscara externa, el escenario de otra persona. Tu camino en el paso del tiempo es único y tu ritmo es el correcto para ti. 2. Cultiva la honestidad brutal contigo mismo. Tómate tiempo para la introspección, como en la tabla de posteo que definimos. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto por mí o por miedo a lo que dirán si no lo hago? ¿Qué creo yo sobre este tema, independientemente de lo que la cultura popular diga? 3. Actúa basado en valores, no en miedo. Si tu valor es la libertad, cada decisión, trabajo, donde vives, con quién te relacionas, debe reflejar eso, incluso si asusta. Si tu valor es la conexión, invierte tiempo en relaciones profundas, no superficiales. Esto es lo que transforma el propósito de una idea vaga a una acción diaria. 4. Reconoce y acepta el juicio. Si has actuado con integridad, el juicio externo no te destruye. Simplemente te da información sobre las expectativas del otro. El juicio no es una sentencia de tu valor, es un reflejo de quien lo emite. Al fin y al cabo, es imposible vivir de una manera que agrade a todos. Intentarlo es el camino más rápido hacia la inautenticidad y la infelicidad. La vida auténtica es aquella en la que uno se atreve a vivir sin excusas, abrazando el riesgo de ser rechazado por ser quien es, en lugar de ser amado por ser quien no es. Es una elección diaria de valor sobre comodidad. El coraje de ser incompleto es, irónicamente, la única forma de sentirse verdaderamente completo.